Vivimos en un mundo genial en muchos sentidos, pero en otro la verdad es que muchas veces es un lugar inhóspito en el que no nos agrada vivir, a no ser que se produjeran ciertos cambios y cambios de fondo. Bienvenidos al baúl de Lidia Martín. Gracias por estar de nuevo ahí. Un saludo desde Madrid. Son las 5 de la tarde aquí y pretendo que podamos pasar, como hacemos cada semana, a estas horas, a estas alturas de semana, un ratito tranquilo en el que poder simplemente presentaros algunas ideas un poquito diferentes acerca de los temas que nos suelen preocupar, pero que muchas veces simplemente por la falta de tiempo o porque vamos demasiado rápido no nos detenemos a ver desde otros puntos de vista. Hemos venido hablando en el baúl ya por muchas semanas, llevamos casi 20 semanas, esta es la número 18, en la que hemos estado poniendo encima de la mesa asuntos tan importantes como las relaciones entre personas, la toma de decisiones, la felicidad. Asuntos que nos parecen súper importantes, como digo, pero a los que muchas veces no prestamos atención, estamos metidos en una inercia que prácticamente muchas veces nos devora y necesitamos detenernos este ratito, por ejemplo, para poderle dar un par de vueltas. El mundo en el que vivimos es importante que seamos capaces también de vez en cuando de ponernos delante de él y poder analizar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Demasiadas veces vivimos en nuestro mundo demasiado particular, el que conforma prácticamente nuestra burbuja unipersonal o de pareja o quizá de familia y trabajo y poco más, pero no somos muy capaces a veces, por no darnos el tiempo sobre todo, de coger una cierta distancia prudencial de la escena en la que estamos insertos y poder ver algunas cosas desde una perspectiva diferente. Como sabéis, en el baúl estamos intentando huir de todos los clichés. Los que me conocéis y cada vez me vais conociendo mejor, sabéis que soy bastante enemiga de las frases hechas en ese sentido y aunque alguna vez podemos utilizar alguna, porque hay algunas que son realmente célebres, buenas, potentes y nos pueden traer luz sobre alguno de los asuntos que usamos, más bien lo que pretendo muchas veces cuando hablamos de estas cosas es intentar ver las cosas desde una perspectiva diferente, que nos ayuden de alguna manera a refrescar y a enriquecer nuestra visión. El mundo es muchísimo más que simplemente las estructuras que observamos en él. Ahora, en medio de la pandemia, resulta mucho más difícil poder tomarse la libertad de irse a la naturaleza, disfrutar de un viaje, conocer otros lugares del mundo y valorar verdaderamente lo que significa el mundo en sí. Vivimos en un mundo que es muy bello, y yo creo que nadie es digamos, ajeno a esa realidad a poco que uno la observa. Tengo la bendición, la gran bendición de poder vivir en un lugar en el que nada más abrir la ventana puedo ver verde y más verde a pesar de vivir en ciudad. Y la verdad es que esto es algo de lo que uno no se cansa, es un regalo que tenemos, ¿no? Uno ve la naturaleza, como os presentaba en esa primera foto, que dice que además lo bello no necesita anunciarse, simplemente está ahí, se contempla, se ve. Y nadie puede negar la belleza, incluso cuando alguien la niega y es tan evidente, los demás podemos casi mirarle con cierta extrañeza y decir ¿cómo es posible que negues lo evidente? Solo hace falta mirar hacia el cielo, mirar hacia el mar, hacia la naturaleza, hacia el ser humano. Y nosotros, como seres humanos, hemos tenido desde siempre la inclinación a intentar examinar, estudiar, profundizar y conocer el mundo natural, que tan difícil es muchas veces de abarcar, ¿verdad? Porque nos supera, es muchísimo más grande que nosotros, ni siquiera sabemos cómo funciona del todo nuestro cerebro o nuestro páncreas o cómo funcionan nuestras emociones. Y todo esto debería de alguna manera también darnos un sentido de humildad, un doblegarnos hacia la realidad de la belleza que tenemos delante. Una belleza que nadie tiene que vendernos, porque simplemente con que la observemos hace ese acto de presencia patente que aturde prácticamente y que nos impide negar lo que tenemos allí delante de nosotros. Sin embargo, a la par que tenemos un mundo bello, como digo, por otra parte, en la medida sobre todo que el ser humano ha ido interfiriendo en el devenir de ese mundo, hemos ido convirtiendo en una especie de monstruo el mundo en el que vivimos. Y de ahí la segunda fotografía que compartía con vosotros. Es una fotografía hecha desde el suelo, mirando hacia arriba, y lo que uno ve es una amalgama de muchísimos rascacielos que están opacando, están escondiendo prácticamente lo grandioso y lo maravilloso que sería tener esa vista completa de un cielo azul
limpio, hermoso, que no quede tan opacado, como digo, por esa cantidad de cemento. Y me pareció una buena metáfora como fotografía de lo que muchas veces sucede en nuestras vidas cotidianas, en nuestro día a día, en el mundo tal y como estamos llevándonoslo, a lo que lo estamos llevando, en lo que lo estamos convirtiendo, no solamente en una masa informe de cemento. Cada vez más nuestras ciudades dejan de ser los pulmones que quizá un día fueron, con verde, con árboles, con espacios de campo para el paseo, para ser esa cantidad, como digo, de ladrillos y ladrillos y más ladrillos, grandes estructuras que por una parte nos admiran porque nos hablan también de esa belleza del intelecto humano, de la capacidad del ser humano para crear cosas, pero no lo hacemos a un precio barato. Tenemos que darnos cuenta de que cada vez más estamos estropeando la parte bella del mundo que habitamos, porque no hemos sabido medir lo que estamos haciendo, no hemos sabido escoger bien dónde detenernos. Solamente tenemos que mirar hacia todo lo que sucede con el cambio global, cómo son ahora las estaciones en comparación con hace un tiempo, qué es lo que está sucediendo con el mundo animal. Y todas esas cosas nos hablan también de la calidad del aire que respiramos, del tipo de vidas que llevamos y cómo incluso en medio de esta pandemia todo eso tiene tanto y tanto que ver con nosotros. Hasta algo tan pequeño como un virus tan peligroso como lo estamos viviendo tiene a su par ese mundo de belleza. Si no fuera por lo frágiles que nos ha demostrado que somos frente a él, nos estaríamos dando cuenta de la complejidad y de todo lo que hay detrás de todo ello. Así que creo que tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que pensar. Deberíamos plantearnos en qué estamos convirtiendo los espacios en que vivimos. Y no me refiero solamente a las ciudades, que por supuesto también, sino que quiero ir un paso más allá. Quiero hablar de conceptos, porque si no hacemos esa reflexión, si no nos damos cuenta de que tenemos una gran fuente de materia prima, pero que estamos obteniendo un mal resultado, y no somos capaces de darnos cuenta de que lo que hay entre medias de esas dos cosas, una buena materia prima y un mal resultado, es una mala gestión, es un mal proceso, y en esto tenemos mucho que decir y revisar los seres humanos, entonces no estaremos yendo en la dirección correcta para poder hacer los cambios necesarios que preserven el mundo en el que vivimos. Ya digo, no solamente a un nivel puramente ecológico, visible, físico, sino, por ejemplo, qué sucede con el mundo de las relaciones, con el mundo de las personas. De la misma manera que esa segunda fotografía nos mostraba que un cielo azul puede quedar muy oculto tras el cemento si no medimos bien hasta dónde queremos seguir construyendo, el mundo de las relaciones, por ejemplo, ha quedado más y más opacado en los últimos años, sin ir más lejos, por nuestra nueva visión de lo que significa el éxito, por esa persecución exhaustiva, obsesiva, diría, enfermiza detrás de la felicidad. ¿Cuánto hemos estado sacrificando por cada una de esas cosas que hemos conceptualizado cada vez más a nuestra manera, según conceptualizaciones modernas que nada tienen que ver con lo que vivían nuestros abuelos o incluso nuestros padres, y que nos están llevando a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un tipo de mundo muy distinto incluso que el que nosotros vinimos a conocer cuando aterrizamos aquí cada uno de nosotros hace unos años? Tenemos que hacer entonces esa revisión y en este ratito yo lo único que voy a hacer, porque no voy a ser exhaustiva evidentemente en los 20-25 minutos que solemos dedicar a esto, es simplemente poner encima de tu mesa, ante tus ojos, algunos elementos, algunas ideas, algunos ejemplos de esto que estoy comentando. La tercera fotografía que te presentaban esta semana es una fotografía muy curiosa porque vemos dos puertas, dos entradas a dos casas muy distintas, son la cara y la cruz, entre comillas, a primera vista, pero conforme nos acercamos a verlas con cierto detalle nos damos cuenta de que tienen mucho más en común de lo que al principio nos había mostrado nuestra vista. Tendemos a hacer revisiones muy superficiales y muy de pasada sobre lo que tenemos delante. Y esto no solo nos sucede ante un par de portales o un par de entradas a una casa que pueden ser más parecidas de lo que aparentaban al principio, sino que nos sucede también en el mundo de las personas, en el mundo de las relaciones. Juzgamos a las personas demasiado rápidamente, no somos capaces de ver muchas veces más allá de la fachada que nos muestran. Y si fuéramos capaces de ver esto, si fuéramos capaces de ir un poco más allá, nos daríamos cuenta de que vivimos en un mundo de una supuesta tolerancia, pero que realmente no lo es tanto. Este es un mundo en el que se potencia lo parejo,
en el que tienes que ir según va la corriente, en el que tienes que ser del montón, porque en el momento que destacas un poco siempre puede haber alguien que te mire con suspicacia. Sin embargo, detrás de cada persona, por diferente que sea otra, por diferente que sea su color, por diferente que sea su ideología, su postura, incluso su posición religiosa, hay mucho más en común de lo que tú y yo nos imaginamos. Desde luego se juntan ambos conceptos, la realidad de lo diferentes que somos cada uno, porque cada persona es un mundo completamente distinto, pero todos tenemos un corazón, tenemos una historia, tenemos emociones, luchamos por cosas, tenemos expectativas, tenemos familia o hemos pertenecido a una. Tenemos aspiraciones, nos gustaría que el mundo fuera de una determinada manera y de esa manera nos damos cuenta también de que nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Estamos en un mundo altamente hostil, altamente agresivo, tiznado de todo tipo de cosas que lo que hacen es separarnos, cuando en realidad, tal y como está todo, deberíamos haber sido capaces de entender ya que necesitamos estar mucho más unidos de lo que estamos para poder dar respuesta a muchos de los problemas que nos acucian. Difícilmente desde el individualismo horrendo en el que vivimos podemos dar soluciones a determinadas cosas. Estamos como estamos, en parte, por el tipo de mundo que estamos construyendo. Un mundo en el que parece ser mucho más importante el color de la piel que cualquier cosa que nos recuerde a lo que somos en realidad, que es seres humanos, cada uno con su idiosincrasia, su particularidad. Si hay algo que tiene de bonito mi profesión es que a pesar de lo dura y lo difícil que es, porque estoy constantemente en contacto con el dolor, también es descubrir que detrás de cada historia y de cada rostro, de cada actitud o cada conducta aparentemente inexplicable, hay una historia que explica muchísimas cosas de las que se ven ahí. Y las personas podemos mostrarnos a veces como esos dos portales, esas dos entradas a una casa tan aparentemente distintas, pero todos tenemos en común una serie de anhelos, una serie de vacíos, una serie de elementos que no somos capaces de rellenar de manera personal, por eso estamos constantemente en esa búsqueda, solo que buscamos en lugares incorrectos. Un mundo entonces, como digo, hostil, intolerante, pero no solo esto, un mundo polarizado. Porque si no eres de los que te ubicas en un grupo mayoritario, si eres como yo he sido toda la vida por ser cristiana minoría, por ejemplo, vas a ser un grupo atacado, vas a ser una persona incomprendida, vas a ser alguien que vas a tener que hacerte tu propio espacio en el lugar donde vives, para que alguien muchas veces pueda entender mínimamente algunas de las cosas que sin duda tienes en común con esa misma persona que tantas veces nos juzga. En un mundo polarizado, por cierto, en el que los populismos están creciendo cada vez más, esto ya no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de extremismos. Un mundo polarizado en el que, por cierto, cada vez somos más fácilmente manipulables porque cada vez nos cuesta más detenernos y pensar de manera crítica. Nos hemos hecho impermeables a la reflexión demasiadas veces. A poco que uno menciona determinados conceptos que hoy en día son casi como disparadores, tienes las reacciones prácticamente viscerales de personas que no van a escuchar nada de lo que están diciendo, de lo que estás diciendo. Simplemente han oído un concepto, te han catalogado en una ubicación, te han puesto en una categoría y eso va a ser el argumento perfecto y de peso para muchas veces colocarte contra la pared. Este es el mundo que estamos dejando, como digo, a nuestros hijos y es el mundo que estamos viviendo en una época tan difícil como esta, en la que la solidaridad sería más necesaria que nunca, pero que sin embargo estamos haciendo, ya digo, una polarización que nos lleva a los extremos. En la siguiente fotografía te encuentras a los tres famosos monos, uno el que no ve, otro el que no escucha, otro el que no habla. Y decía en la fotografía que cuando ni vemos, ni escuchamos, ni hablamos, quizá nos hemos convertido o estamos convirtiendo el mundo en un lugar de cómplices. Cómplices porque donde uno no ve, no escucha o simplemente calla ante las realidades que tiene delante, lo que estamos es permitiendo que las cosas sigan exactamente como han venido estando en el último tiempo. Qué diferente sería, por ejemplo, un patio de colegio en el que los matones de turno, aquellos que deciden hacer bullying sobre la vida de un chaval o una niña que quizá no se va a defender fácilmente, si pudiera ver esa masa pasiva que deja de ser pasiva, ¿verdad? Esa masa que simplemente no observa mirando para otro lado o que no graba con el móvil mientras a los demás les pasan cosas, sino que sería capaz de tomar las riendas, de alguna manera, de hacerse núcleo con otros y poder tomar una postura no temeraria, porque a veces no se trata de enfrentarse de cara al que está agrediendo, pero sí se trata de buscar esas carreteras secundarias que te permiten encontrar ayuda en otros lugares. ¿Qué pasaría si mientras un matón de colegio está pegando a otro niño,
uno o dos o tres de esa gran masa pasiva se escaquearan, digamos, de ese núcleo y fueran rápidamente en busca de ayuda. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si toda esa masa pasiva, al unísono, de una manera clara, fuera capaz de enfrentarse a uno, dos, tres agresores que en el fondo son mínimos en comparación con esa gran masa que, digo, se queda observando o grabando con el móvil? Y esto que sucede en los patios de colegio, y pongo este ejemplo porque es tremendo y cada vez son más pequeños los niños que están sufriendo esto, pasa también en las familias, pasa en nuestras empresas, pasa en muchas situaciones en las que no estamos siendo capaces de hacer lo que tenemos que hacer. En nuestro mundo sigue ganando la agresividad, sigue siendo un mundo hostil no solo por la cantidad de cemento que alberga, sino por la cantidad de personas planas emocionalmente que lo habitamos, que no estamos doliéndonos con el dolor de otros, que no estamos viendo con horror las situaciones precarias en las que otros están. Este tiempo de pandemia está dejando situaciones muy graves en familias, en personas que están perdiendo su empleo. Y tenemos una posibilidad, como muy pocas hemos tenido en el último tiempo, de poder tomar las riendas, de poder hacer como que esto verdaderamente es un asunto nuestro también, y no solamente de esos que lo han perdido todo. Qué bueno sería que pudiéramos tener esos gestos generosos, de generosidad solidaria, cercana, patente, real, de esos que nos hacen doler el bolsillo. Y ya digo, no tiene tanto que ver solamente con dinero, tiene que ver con generosidad de tiempo, tiene que ver con lo que entregas y con lo que conservas para ti, tiene que ver con conocer necesidades de personas y procurar cubrirlas, tiene que ver con muchas veces quitarte o quitarnos de nuestra comodidad para poder empezar a cubrir necesidades de otros, poder ofrecer elementos de valor, quizá como lo que estamos haciendo en este momento, parándonos un momento, escuchando, aportando, poniendo en práctica esto luego de maneras concretas hacia las personas que tenemos alrededor, porque sí somos guardianes los unos de los otros. Sí nos toca, si queremos un mundo distinto, preocuparnos de los que sufren y de los que no tienen voz, de los que no tienen la capacidad de poder poner voz en grito aquello que les está sucediendo. Tenemos que parar este mundo agresivo desde el amor. Y suena una frase cliché, pero verdaderamente el amor es todas estas cosas que mencionamos. Es sacrificio, es renuncia, es perdonar, es acercarse, es preguntar, es solidarizarse, es dolerse. A veces es poner límites, a veces es decirle a alguien por aquí no vamos bien, necesito un cambio de tu parte, yo estoy dispuesta a hacer el mío. Significa comprometernos. Y todas esas cosas son las que nos convierten en perfiles activos y no pasivos. Es todo lo contrario de ser cómplices, que es de lo que deberíamos huir en momentos especialmente como los que vivimos ahora. Quiero irme a un siguiente valor, a un siguiente elemento que tenemos bastante desechado y despreciado en el contexto de nuestro mundo, y es el valor de la transparencia. Hacemos con la transparencia un poco, perdonadme la expresión, lo que nos da la gana. Utilizamos la idea de ser transparentes para ir de auténticos en ocasiones, para decir las cosas a lo bruto, para no tener en cuenta a la persona que tenemos delante. Simplemente utilizamos nuestro derecho al pataleo para decir las cosas como bien se nos vienen a la mente y desgraciadamente demasiadas veces lo que hacemos es hablar antes de pensar y medir los posibles efectos. Y yo creo que todos nos hemos visto en más de una ocasión en esa situación. Pero esa no es la transparencia a la que aspiramos y esa no es la transparencia que nos impacta positivamente cuando nos la encontramos. Hay un tipo de transparencia que es lo contrario de ser opacos y que sigue siendo un valor escaso en nuestro mundo. Nos sorprende la gente que dice la verdad. Nos sorprende la gente que no utiliza la verdad como ese gesto de autenticidad mal entendida, sino la verdad como algo que es un precio a pagar y que merece la pena siempre, porque si fuéramos más amigos de la verdad que de la mentira, el mundo iría de una manera diferente. Nos escondemos detrás de excusas, de personajes, de posicionamientos extraños, amparados en mentiras que justificamos fácilmente porque finalmente lo que buscamos es nuestro propio beneficio. Y hemos llegado a creernos, sin dudar, que el fin justifica los medios y que todo está bien y todo está correcto mientras obtengamos aquello que buscamos. Esa es justo la definición de ser agresivo. El agresivo también utiliza la verdad a su conveniencia y vivimos hoy en día en un mundo de mentira. Un mundo en el que lo raro es encontrarse a alguien que es capaz de decirte la verdad desde el afecto. Alguien que te dice la verdad pero que sabe decírtela con cariño y lo hace porque te ama, lo hace porque te quiere, porque quiere el bien de esa relación.
Cada vez se llevan menos las amistades en las que una de las dos partes le dice a la otra: te quiero mucho pero no estoy de acuerdo contigo, eso no nos gusta. O te quiero incondicionalmente pero no te puedo apoyar incondicionalmente porque me haces cómplice de cosas de las cuales no puedo ni quiero participar. Por eso os ponía en esa fotografía que la transparencia en un mundo opaco tiene doble valor, porque tú y yo, cuando nos hemos encontrado con ese tipo de personas, ese tipo de contextos en el que la transparencia se hace visible, entonces descubrimos una clase de belleza que de nuevo no necesita anunciarse, sino que simplemente te la encuentras, te sorprende, te choca, te hace decir wow, qué maravilla lo que está pasando aquí y cómo me gustaría poseer justamente eso. Ya por último, la última fotografía de esta sección que he compartido contigo en esta semana es una de mis favoritas. Es una foto curiosa porque ves un par de manos manchadas de una pintura rosa sobre un fondo amarillo que dice que hay cosas en la vida por las cuales merece la pena mancharse las manos. El compromiso es uno de esos conceptos que están prácticamente missing en nuestro mundo en el que hemos construido y en el que seguimos, yo diría que muchas veces hundiéndonos aparentemente sin remedio hasta que no hagamos un cierto golpe de timón. Cada vez hay menos personas comprometidas de una manera profunda, ¿no? Y no significa que no las haya, las hay y vemos personas altamente implicadas con el compromiso social, comprometidas en las relaciones, dispuestas a sufrir por aquello en lo que creen, dispuestas a no cambiar de pareja a la mínima de cambio, a pelear por sus matrimonios, a pelear por sus hijos, dispuestos a tener cierto nivel de conflicto necesario porque merece la pena eso como inversión, porque en algún momento vamos a ver el beneficio de lo que hay detrás. Todas estas cosas son altamente difíciles, las que estamos comentando. El compromiso es una de esas cosas que cuesta un alto precio. Pero fíjate, ahora que hemos mencionado esas 3-4 cosas así muy rápido, puedes imaginarte simplemente en base a esas 4, imagínate cuántas más podríamos añadir, cómo sería nuestro mundo si tuviéramos, aunque fuera un 10%, un 50% en cuenta algunas de ellas. ¿Qué diferente sería un mundo más tolerante? ¿Cuál es el precio que pagamos por la tolerancia? ¿Cuál es el precio que se paga por la valentía o por el hecho de ser transparentes y llevar la verdad por delante? ¿Cuál es el precio del compromiso? Sin duda es un alto precio, pero sin duda también por eso, y es con lo que quiero terminar, es que los que hemos elegido, por ejemplo, un camino como el del cristianismo, lo elegimos no porque sea un camino fácil, sino porque entendemos que ninguna de estas cosas van a alcanzar el mundo y van a cambiarlo si no cambiamos cada uno de nosotros a nivel particular. Lo verdaderamente apasionante de lo que hemos encontrado algunos de nosotros en el contexto del cristianismo, en el que se habla de un mundo nuevo, de una tierra nueva, es la realidad de que las cosas se pueden pelear de otra manera. Por eso la persona de Jesús es tan atrayente, porque la persona de Jesús es una persona que aceptaba a todo el mundo, que se acercaba lo mismo a personas de alto standing como a personas que eran los más humildes, los más apestados de la sociedad, mujeres a las que nadie quería tratar, publicanos, pecadores. Su sentido de la tolerancia le hizo tener que pagar un precio y él no era tolerante con cualquier cosa, pero sí que amaba profundamente a las personas. Era, por otro lado, una persona tremendamente valiente, que iba además con la verdad por delante, que era capaz de tener una transparencia increíble porque no tenía persona y personaje, sino que ambas cosas estaban fundidas en uno solo. No necesitaba impostajes, era crítico con el mundo que vivía, pero no era crítico en vacío, sino que lo que estaba haciendo a la par que criticaba ciertas cosas era traer la alternativa por excelencia, concreta y especificada y materializada en un sacrificio por el que no solamente se lavó las manos, que no lo hizo, sino que lo que hizo fue manchárselas hasta el final y entregar su vida, que es la manera máxima en la que alguien puede mancharse las manos por otro. En eso sabemos que alguien es verdaderamente amigo de otro, que alguien lo ama, en que se da la vida por los amigos. Desde luego nosotros no lo hacemos y un mundo que cambia sin que cambie el corazón de las personas, como digo, es una falacia. Suena más a una película de fantasía, a un cuento de hadas, a algo que encaja más quizá en el ideario, en el imaginario de un Hollywood que cada vez nos ha ido vendiendo cuestiones también más polarizadas o cada vez más edulcoradas cuando nos quiere contar algo positivo o cada vez más agresivas y más violentas porque ya hemos cubierto el cupo de lo que somos capaces de soportar y necesitamos más. Y en medio de todo eso,
¿Qué tipo de mundo es el que tenemos? Vuelvo a hacernos la misma pregunta. ¿Es este el mundo que queremos? ¿Será que quizá aspiramos a un mundo de 10, pero que es un mundo que queremos comprar a bajo coste, en el que no estamos dispuestos a pagar los precios correspondientes? Os dejo con la pregunta, os dejo con la reflexión y os animo a que podáis buscar esas otras cosas que definen nuestro mundo a día de hoy y cómo podríamos cambiarlas, cómo podríamos pelear el mundo de una manera distinta. Yo renuncié hace mucho tiempo a considerar que esto se puede pelear de manera humana, por eso siempre intento ver el mundo desde esas dos perspectivas, la humana y la espiritual, porque entiendo que yo no me puedo salvar, que los seres humanos no tenemos el potencial que decimos tener y que por tanto necesitamos la salvación que viene de otro lugar. Como mínimo no me dirás que no es una reflexión que nos reta y nos desafía a buscar algo más, sobre todo en fechas como estas, que seguimos deseando paz, amor, un mundo distinto, pero eso no va a ser sin precio. Os mando un saludo fuerte. Elda, Brenda, que está por ahí también, Male, muchos de los que nos acompañáis cada semana. Me encanta ver nombres repetidos y me encanta ver nombres nuevos. Os quiero animar a que compartáis estos contenidos si os resultan útiles. Tenéis toda la serie recogida en IGTV. Lo tenéis también en YouTube, en el canal de Lidia Martín Psicóloga. Está a vuestra disposición. Hay muchos de estos y otros contenidos gratuitos con los cuales podéis de alguna manera pues, reflexionar, profundizar en asuntos importantes. Talía, un abrazo por ahí y como digo, os mando un beso fuerte, os animo a que podáis seguir profundizando en estas cosas y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en el baúl de Lidia Martín.